Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos conectarnos a través del internet y poder escudriñar un poquito más acerca de la palabra de Dios. Y le damos gracias también por un nuevo mes que inicia. Estamos ya en el 6º mes del año y Dios ha sido bueno hasta aquí y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Entonces, mire, meditando un poquito en la bendición de que nos permite que cada martes nos conectemos a escudriñar un poquito más acerca de la palabra, me preguntaba yo, y le lanzo esta pregunta por medio del internet, ¿verdad? Aunque no pueda oír respuestas, aunque si puede usted poner ahí su mensajito de lo que es para usted esta respuesta, póngamelo. Vamos a bendecirnos a través de esa manera. ¿Qué es para usted la palabra? ¿Qué es para usted la Biblia? Y mire, la Biblia puede ser, es la palabra de Dios, ¿verdad? Para algunos es una sombra y figura, porque así lo dice la palabra, es una sombra y figura dejada a nosotros de todo lo que vivió Israel, los errores que cometieron de alguna manera, para que nosotros no los cometamos, como una especie de rompecabezas o un mapa para saber qué camino tomar y qué camino no tomar. Una guía, dice también, ¿verdad? Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, una guía en mi caminar día a día en decisiones que tengo que tomar, en la forma en como hijo de Dios yo debería de comportarme. Es también un conjunto de enseñanzas que nos van a permitir vivir una vida agradable delante de Dios. También podemos verlo como otra faceta que son cartas, ¿verdad? Cartas del amado que espera pronto reunirse con su amada. También es un conjunto de leyes, ordenanzas, preceptos, principios para mostrarnos el camino agradable delante de Dios. Y mire, quiero hacer una salvedad, digamos un paréntesis, conforme lo que vamos a estudiar ahorita. Todas estas definiciones que yo le mencionaba y las que ustedes seguramente anotó por ahí, son de alguna manera lo que la Biblia significa para nosotros o lo que entendemos que es para nosotros. Y cuando hablamos de la Biblia, vamos a ver que en diferentes pasajes que vamos a estudiar más adelante, como por ejemplo en Deuteronomio, que es el que vamos a empezar, habla de que sus leyes, sus preceptos, sus principios son guía para nosotros, ¿verdad? Son lumbrera, y empieza a hablar que son enseñanzas que Él nos da. Y cuando analizamos cada una de esas palabras, principios, preceptos, leyes, mandamientos, cada una de ellas tiene un significado diferente, que para propósitos de este estudio no los vamos a analizar como la aplicación de lo que significa cada uno de ellos, sino que todos estos juntos lo vamos a definir como la palabra de Dios. Entonces, cuando veamos los versos y hable de tus enseñanzas me son lumbrera, tus preceptos deleitan mi corazón, tus principios, todos esos lo vamos a nosotros como definir, digámoslo así, como que estuviéramos hablando de la palabra de Dios, porque al final eso es, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia física que nosotros conocemos, o así como la tengo yo acá digital, el conjunto de la enseñanza que Dios nos da, es lo que conocemos como la palabra de Dios. Entonces, haciendo ya un paréntesis, eso espero haberme dado a entender, pasemos a nuestro primer verso. Acompáñeme a Deuteronomio 6, del 1 al 5. Mire, todo lo que habla Deuteronomio 6 es bien extenso. No vamos a leerlo todo, le voy a leer unas partes, otras se las voy a mencionar nada más y otras se las dejo de tareas. Pero lo importante es que entendamos el propósito, uno de los propósitos de Dios habernos dejado su palabra escrita en los 66 libros que conocemos, escrita en las epístolas, en las cartas, en la Torá de los primeros 5 libros que menciona la Biblia. Todos ellos son el conjunto de su palabra y todos ellos nos van a guiar a conocer más a Dios, y ahí va a haber el estudio a que nos deleitemos en la palabra, va a haber un poquito más de lo que le quiero trasladar. Acompáñame a Deuteronomio 6, entonces, del 1 al 5, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Voy a hacer un paréntesis aquí es a lo que me refiero. Aquí está hablando de estatutos, mandamientos y derechos. Otras versiones los menciona diferentes. No vamos a estudiar cada una de esos significados ahorita, sino sustituyamos, digamos, el conjunto de esto y pongámosle esta palabra de Dios, esta palabra que Jehová nos mandó que os enseñase, para que la pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados.
como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Mire, y luego empieza a describir de alguna manera lo que conocemos, a veces lo mencionamos como los 10 mandamientos, sabemos que son mucho más que esos, pero empieza, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios, y empieza una lista de mandamientos, preceptos, leyes, como usted le quiera poner, para empezar a enseñarle al pueblo, al cual Dios había rescatado de Egipto, al cual Dios había sacado de esclavitud, enseñarle principios por los cuales deberían caminar para agradar a Dios. Apliquémoslo a nuestra vida. El conjunto de la enseñanza que tenemos en medio de la palabra digital o la palabra física que Dios nos dejó, el conjunto de preceptos, leyes, enseñanzas que a los que nos rescató, tal vez de una vana manera de vivir, como veíamos la semana pasada, era una vida infructuosa, heredada o aprendida de nuestros antepasados. Dios nos rescató de ahí y nos pone en un nuevo camino y nos deja su palabra para que aprendamos de ella, para que caminemos agradablemente delante de Dios. Pero vamos a resaltar aquí algunas cositas que yo le puse aquí en mayúsculas. Y dice, primero, para que temamos a Jehová tu Dios. Y conocemos por versos más adelante que dice que el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a Jehová. Entonces, por medio de la palabra del Señor, el Señor nos va a enseñar sabiduría. Empezando por el temor de Jehová. Empezando por escudriñar, aprender, memorizar su palabra. Y dice también con el propósito de que yo lo sepa, se lo enseñe a mi hijo y ese se lo enseña a los hijos de sus hijos, para que todos nuestros días sean prolongados. Debemos de poner por obra cada una de esas enseñanzas. Y dice también para que nos vaya bien y para que seamos multiplicados. Entonces, mire, resumamos aquí. El conjunto de la palabra que Dios nos está dejando, debemos de escudriñarla. Es como que a usted no sé si alguna vez usted jugó Busca del Tesoro. Mire, yo no sé si ya se lo compartí, yo creo que ya. Hace muchos años trabajábamos en una agencia de publicidad y tuvimos una actividad donde nos agrupamos, ¿verdad? Por departamentos o por grupos. Y íbamos en carro, nos dieron una lista de tareas que había que hacer y pues había que recorrer todas. Y el primero que llegara al lugar, cumpliendo todas las tareas que le habían asignado, ganaba. Entonces yo me acuerdo que en su oportunidad nuestro grupo era un poco arrebatado, estábamos muy jóvenes, me incluyo en eso, ¿verdad? Y la primera instrucción que decía era lea cuidadosamente cada uno de los pasos antes de empezar el rally. Como íbamos con prisa, pasamos por alto eso y empezamos a leer y hacer cada uno de ellos. Me acuerdo que una de las instrucciones era ir al reloj de flores y cortar una flor de reloj de flores. La otra era, imagínense el problema en el que nos metimos, mejor dicho. La otra era coser un huevo, pero por la letra, no era coser de coser, no era coser de coser en microondas, sino era coser de costura. Más problema todavía, ¿verdad? Y andábamos en la calle, no había un lugar físico en el que andábamos de un lado para otro. Bueno, pero al llegar al final, en la instrucción número 11 o la que fuera, decía, no realice el paso 3 y 4, por decirlo, 5 y 6, que eran el ir a cortar la flor al reloj de flores y el coser el huevo. Pero los que no leímos las instrucciones, perdimos mucho más tiempo en esas que no debíamos de realizar y al final no llegamos de primero, ¿verdad? Los que sí lo leyeron, pues y además fueron pilas, llegaron y ganaron el rally, el concurso. De alguna manera, y perdonen la comparación, en la palabra de Dios está el manual completo de todas las enseñanzas, estatutos, leyes que Dios nos dejó como pueblo de Dios, pero que a la hora de escudriñarlos y leerlos nos habla a cada uno en particular, a nuestro corazón, para que vayamos y elaboremos ese camino, digamos, ese mapa, y caminemos de forma agradable delante de Él para cumplir con todas esas ordenanzas y no solo llegar a la vida eterna, que vamos a verlo más adelante, sino que heredemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, que aprendamos el temor de Dios como vimos, que es el principio de la sabiduría, que nuestros días sean prolongados para que tengamos una vida pues plena, larga, pero plena. Porque mire, yo me pongo a pensar cuánta gente tiene X cantidad de años, tal vez ya se pasó de la cuota promedio, ¿verdad? Y tal vez está en sus 90, 100 años,
pero tienen una vida enferma desde los 70. Eso no es una vida prolongada agradable, pienso yo, tanto para la persona como creo que de alguna manera no era parte del plan de Dios. Pero ¿cuánta gente hay que usted mira de 90 años y con más vigor tal vez que uno de 50, 60, con una salud de verdad envidiable? Mire, le hacían bromas ahorita a la reina Isabel, ¿verdad? Que tiene una vida larga y muy sana. Dice que ella vivió la gripe española, vivió esta pandemia y hay que ir a sacarle ADN, dice, porque hay seguro para todos, decía, y clonarla o qué sé yo, para tener antídoto. Pero es una vida saludable. Y esa es la que Dios anhela para nosotros, prolongarnos nuestros días, pero prolongarnos nuestros días bien. Y eso es como consecuencia de tener la ley de Dios, los mandamientos, la palabra, meditar en ellos y enseñarlos a nuestros hijos y vivirlos. Dice, entonces decía, para aprender el temor de Jehová, para prolongar nuestra vida, para que nos vaya bien y para que seamos multiplicados. Y mire, yo no quiero decir que eso sea así, no tengo todas las bases bíblicas para decirle así es, pero con lo que estoy leyendo aquí. ¿No será que alguien que no puede tener descendencia, puede ser por muchas razones, pero no será que una de ellas es porque no ha cumplido este primer principio de escudriñar la palabra, las leyes, las ordenanzas de Dios, ponerlas por obra y enseñarlas a sus generaciones? Y por eso dirá el Señor, no, mejor lo vamos a mantener ahí sin reproducirse hasta que no aprenda la enseñanza, hasta que no la viva y la pueda trasladar. Y dice, para que cuando poseas, mire, eso no lo leímos, pero cuando lee usted versos más abajo, dice, para que cuando poseas la tierra en abundancia que Dios te dará. Y mire cómo dice, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Mire, Dios nos quiere dar una tierra en abundancia, una tierra, como dice aquí, llena de muchos bienes que nosotros no trabajamos, para que no nos creamos que fue por nuestra fuerza, que fue por nuestra capacidad, nuestro intelecto, sino que por la misericordia de Dios. Y dice, cisternas que no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, no te olvides de Jehová tu Dios y sigas a otros dioses. Entonces, Dios nos quiere llevar esa abundancia y darnos cosas que nosotros no trabajamos, que como dice otros versos, dice que tal vez un impío ya trabajó, ya preparó y está guardándolo para entregárnoslo a nosotros. Pero si nosotros guardamos esas leyes, las enseñamos, las grabamos en nuestro corazón, las ponemos por práctica, esas palabras, y las clavamos en el corazón de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a apartar y sobre todo nos vamos a ir en pos de dioses que no hemos conocido. Acompáñenme a Deuteronomio 6, 17 y 19, dice, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Nuevamente, guarda la palabra de Dios completa. Todo lo que está escrito en ese bendito libro, guárdalo completamente. Y harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a vuestros padres, para que Él eche a todos tus enemigos de delante de ti, como Jehová tu Dios ha dicho. Entonces, mire, la palabra completa de Dios, si la guardamos, si la atesoramos en nuestro corazón cuidadosamente, entonces Él va a darnos esas bendiciones, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Mire, sin importar pandemia o no, trabajo o no, situación económica difícil o no, nos va a ir bien. Para que entremos y poseamos la buena tierra que Dios ya determinó para nosotros. Y para que Él eche de delante de nosotros a todos nuestros enemigos, todos los que se habían opuesto, todos los que se habían levantado, Él mismo los va a apartar de delante de nosotros. Pero cuando guardemos cuidadosamente su palabra. Yo me ponía a pensar, ¿cómo vamos a guardar cuidadosamente esa palabra? ¿Qué podemos hacer? Pues primero conocerla. Y mire, yo sé que es extensa, es amplia y es grande, pero si no empezamos, si no nos ponemos al día, si no tenemos el cuidado de estar escudriñando constantemente, ¿cómo la vamos a guardar? En la medida que vayamos nosotros aprendiendo cada día más de la palabra, vamos a poder guardarla en nuestro corazón. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cada una de las leyes, los estatutos, las ordenanzas, los principios, para poder guardarlas y para poder cumplirlas, para poder enseñarla y trasladarla a nuestros hijos y que estos, sellados en su corazón, lo puedan trasladar a los hijos de sus hijos. Mire, ¿cómo vamos a conocer también la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios? Pues uno es por medio de escudriñar la palabra, ¿verdad? Otra es por medio de estar oyendo prédicas, mensajes y qué lindo es poner la tele. Mira, ahorita tenemos el internet con todos los
todo el tiempo hay prédicas, todo el tiempo podemos acceder a una prédica pasada del día, de los servicios, de los retiros, en cualquier momento. Y qué rico es oírla. Pero creo yo que hay una bendición diferente y especial cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y empezamos a leer. Y tal vez usted me diga, la hermana, es que yo no sé cómo estudiar. Mire, yo veo que a usted se le hace facilito, pero yo no sé por dónde empezar, yo no sé qué libro leer, yo no sé cómo hacer. Y mire, cuando usted se disponga a hacerlo, el Espíritu Santo, Jesús dijo, les dejo el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, cuando nosotros nos dispongamos a hacerlo, va a venir el Espíritu Santo y nos va a mostrar el camino, nos va a enseñar la palabra, nos va a revelar qué es lo que nos corresponde hacer. Nos va a mostrar en un texto sencillo, mire, yo la vez pasada me propuse a leer la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. No como hacen de los programas de lea la Biblia en un año, no. Yo dije, voy a empezar y Él me lleva el tiempo que me lleve, pero quiero aprender toda. Y entré a la parte de las guerritas, ¿verdad? Las guerras de Israel. Y yo decía, es que es algo un poco tedioso. Le decía, señores, es demasiados nombres y demasiado, ¿no? Y mire, es increíble que hasta ahí el Espíritu Santo me dio enseñanza preciosa, me dio remas, me regaló principios. Entonces, si usted se dispone, el Espíritu Santo en un verso que lea, le va a dejar un rema, un regalo, un sello de la palabra para que usted la atesore y la vaya poniendo por obra. Entonces, sí, está bien, oigamos las prédicas, los mensajes, óigalos, pero tómese su tiempo para usted mismo escudriñar esa palabra, porque lo que yo no sé, pero póngale, hay muchas personas, yo por ejemplo soy una persona visual, hay diferentes tipos de inteligencia. Y significa que yo cuando veo las cosas se me quedan mejor. Y cuando estoy leyendo un libro, por ejemplo, en mi mente estoy viendo lo que está sucediendo. Y eso es porque mi inteligencia de alguna manera es de tipo visual. Entonces cuando yo hago eso, se me queda mejor. Cuando estoy leyendo, a veces, me acuerdo cuando me tocaba leer los libros del colegio de literatura, había unos, me gustaba leer, pero había unos tan aburridos. Y a veces los leía ya en carreras porque tenía que llegar a la cuota de lectura a veces, no siempre, sí me gustaba leer. Solo lo leía por pasar y no hacía esas imágenes visuales en mi mente. No me acordaba después que había leído, pero cuando hacía esas imágenes, mire, yo recordaba exactamente en dónde estaba, porque a veces leía en el bus, mi camino del colegio a mi casa era más de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Me ponía a leer y yo me acordaba el lugar en el que iba cuando leía ese pasaje, porque esa imagen mental que había hecho me ayudaba a interiorizarlo mejor. ¿Para qué le cuento esto? Porque si usted agarra su Biblia en papel, en dispositivos o como sea, yo le aseguro que cuando usted esté leyendo y el Espíritu Santo le revele esa palabra y la clave en su corazón, no se le va a olvidar. Él va a usar el lenguaje que tenga que usar, como en el mío, que son imágenes, como en el suyo, tal vez son sonidos. Hay gente que hasta los olores le ayudan a recordar. No sé qué va a usar el Espíritu Santo, pero va a hacer que esa palabra se le clave en su corazón y que no se le olvide. Y usted sea capaz de trasladarlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Acompáñeme a Santiago 1:25. Mire cómo dice esta versión. Esta es la Biblia lenguaje sencillo. Dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces, mire, aquí veo yo 2 bendiciones. Primero, poner atención en la palabra de Dios y obedecerla nos va a conducir a una felicidad en todo lo que hagamos. Mire, ya sea sencillo lo que usted haga, ya sea difícil, ya sea algo elaborado que usted preparó, se lo va a disfrutar, va a ser feliz, se lo va a gozar, por muy sencillo que sea, porque usted se ha puesto a escudriñar la palabra de Dios, le ha puesto una atención especial a aprender cada día más. Y dice también que nos va a libertar del pecado. La semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios por medio de la revelación nos va a ir haciendo cada día libres. Nos va llevando a nuevas dimensiones, al conocerla más, al escudriñarla más. Acuérdense que dice la palabra, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad es la palabra. Pero también sumado a esto, vemos en el Salmo 119, verso 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eternas. Entonces, mire, pues, aprendimos que conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Y la verdad es la palabra de Dios, al conocer la verdad que es Cristo. Pero también
escudriñar su palabra y conocer cada día más nos va a llevar a la libertad. Pero también dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que el escudriñar día a día, el estar indagando poquito a poquito y aprendiendo un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, nos va a llevar a conocer la verdad completa, la verdadera palabra completa de Dios, y eso nos va a llevar a una libertad completa, ¿verdad? Nos libertó del pecado, sí, pero hay áreas en las que tal vez todavía somos aprisionados. Un ejemplo, mire, yo le he hablado mucho de eso, pero yo creo que es lo que más nos cuesta a las mujeres, ¿verdad? La Biblia habla en repetidas ocasiones acerca de la murmuración, del chisme, de hablar de los demás, ¿verdad? Y el apóstol hablaba el domingo y decía, no se preste usted a falsos rumores. Y lo hemos leído y uno dice, sí, yo no ando hablando mal de la gente, sí, yo ya no ando diciendo, estoy procurando, Señor, y hemos seguido en el proceso y Dios nos ha ido liberando de eso. Pero ¿qué pasa cuando se mete usted a Facebook y llega una noticia y la lee y la comparte? Y es una noticia falsa, es un rumor y estamos siendo partícipes de falsos rumores. Entonces, al escudriñar la palabra, al oír la palabra, uno dice, oh, ok, Señor, entonces de ahora en adelante mejor no comparto, a menos de que sepa que es cierto, que es sincero. Mire, hace poquito me pasó que yo no comparto nada de eso. Créame que cuando me mandan una noticia procuro no, porque ya me ha pasado que son falsas, son mentiras, y no necesariamente chismes, sino, por ejemplo, hace unos días me llegó un mensaje por WhatsApp donde decía que estaban regalando insulina porque había llegado los rotarios, porque les había llegado un cargamento de más y no sé qué. Mire, se lo compartí a 2 personas que necesitan insulina y les puse. No tuve tiempo de verificar la noticia, pero por favor revisen. Y una de ellas me escribió, no, mire, a mí me llegó ayer y sí verificamos y es falso. Y aquí está la noticia y todo. Entonces, ok, era algo inofensivo si quiere, pero cualquier cosa que nosotros reposteamos se vuelve viral y puede llevar una mala información, un rumor falso a muchas personas. Entonces, tal vez no lo veamos como algo malo, pero si la palabra dice no participes en falsos rumores y nosotros entendemos eso, poco a poco vamos a ir siendo libres de pequeñas zorras que todavía nos podían alcanzar. Amén. Acompáñeme al libro de Josué. Josué 1:8. Mire, a Josué se le encomendó una tarea muy grande y era el introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y poseer una tierra en abundancia. Entonces dice, este libro de la ley, Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pues mire, Josué tenía una gran tarea y el Señor le dice, si no apartas de tu boca estas enseñanzas, si meditas en ellas de día y de noche y cuidas de cumplirlas, yo voy a prosperar todo lo que hagas. Toda batalla a la que tú enfrentes, yo voy delante de ti. Yo te voy a dar la victoria, yo te voy a dar el éxito de todo lo que tú emprendas. Entonces, mire, qué bendición. Pues a Josué tenía una tarea importante, ¿verdad? La Reina Valera dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, a usted dirá, mira hermana, lo que pasa es que Josué pues era un líder y tenía que guiar a un pueblo y todo. Sí, amén. Pero nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos. Nosotros tenemos ojos puestos de familiares que incluso tal vez no conocen al Señor todavía, de vecinos que te ven como, es el cristiano, quiero ver cómo se porta. Y si nosotros procuramos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, procurar cumplir lo que ahí dice, el Señor va a prosperar nuestro camino y todo lo que emprendamos, negocios, proyectos, lo que usted emprenda, le va a ir bien, porque Dios va a bendecir ese proyecto. Dios va a empezar a prosperar ese camino como consecuencia de que usted procura cumplir hasta el punto y la coma de lo que Dios nos dejó guardado en su palabra. Mire, también, si me acompaña usted al Salmo 1, la Biblia menciona un hombre. Yo no me tomé la tarea de buscar si de alguien más lo dice, pero yo no lo he oído. Pero solo de un hombre menciona que era un hombre conforme a su corazón, y ese es David. Y David, que sabemos que tuvo muchas fallas y pecó y se fue grueso, como decimos, ¿verdad? En el pecado e hizo cosas muy malas. Pero aún así Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Y vemos que él escribe los salmos, la mayoría de los salmos, y empieza los salmos con el Salmo 1, con esto que le voy a leer. Entonces, este hombre, conforme al corazón de Dios, pensaba de esta manera, actuaba de esta manera y de alguna manera creo que había oído este mensaje y por eso
lo ponía por obra. Dice en el Salmo 1, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega el tiempo, a su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Entonces, mire, este hombre dice, dichoso el hombre que no sigue un consejo malvado. ¿Por qué no sigue un consejo malvado? Porque está constantemente deleitándose, meditando en la palabra de Dios. Entonces, como está en ese proceso, cuando viene un consejo malo, él dice, no, esto va en contra de lo que dice Dios. Mire, un descendiente de David fue Jeroboam. Y a mí se me confunden Jeroboam y Roboam. No me acuerdo exactamente ahorita quién fue. Pero el hijo de Salomón, que sucedió al trono, creo que fue Jeroboam, viene y pide consejo a los ancianos, los que habían aconsejado a su padre, para gobernar a Israel. Y los ancianos le dan un consejo y le dice aliviana la carga del pueblo para que el pueblo no se vaya, para que te siga, para que no sé qué. Muy bien. Este viene y dice, voy a ir con los jóvenes mis amigos para que me den un consejo. Y viene y le dice, no, dóblales el yugo, ponles cargas más fuertes para que te teman, para que eso y para que lo otro. Y entonces vemos que a raíz, él viene y dice, no, voy a tomar el consejo de los jóvenes mis amigos. Este hombre, esa es mi manera de pensar, este hombre no había meditado en la palabra de Dios. No escudriñaba las enseñanzas, no escudriñaba la Torah. Y se fue por el consejo de los jóvenes, de los inexpertos. Y como consecuencia se le dividió el reino. Y hasta la fecha el reino de Israel sigue dividido como consecuencia de una mala decisión. De un hombre que se dejó guiar, no como decía David, que se dejó guiar por un consejo malvado, que escuchaba no la verdad de Dios, sino consejos que no venían con bases bíblicas. Entonces vamos a ser dichosos, como dice David, dichoso el hombre que se deleita en la palabra de Jehová. Si nos deleitamos en la palabra, si no escuchamos esos consejos que cuando nos den el consejo equivocado, como hemos estado escudriñando, deleitándonos, meditando en la palabra, vamos a decir, no, este no es verdadero, no, este no viene de Dios. Y mire, el Espíritu Santo está entre nosotros, sí, y nos va a guiar a toda verdad, sí, pero es como la prueba del dinero. Cuentan, ¿verdad?, que cuando alguien va a un banco y lo primero que le ponen a hacer es a contar billetes y a contar billetes y a contar billetes para que su sensibilidad al billete, a la moneda, se haga y pueda distinguir fácilmente un falso de un verdadero. Y ya solito después pueda sacarlo sin necesidad de verlo. Pues de la misma manera, si usted está escudriñando y deleitando y de día y de noche meditando en la palabra del Señor, cuando venga una palabra que no viene de Dios, usted la va a discernir sin necesidad de que sea diácono, anciano, no importa el tiempo que tenga en la iglesia, el Espíritu y la palabra le van a dar testimonio de lo que está viendo, no viene de parte de Dios. Entonces, mire, meditar en la palabra de Dios también nos va a llevar a que todo lo que hagamos prospere. Y mírese a David, no lo prosperó el Señor. David llegó al reino cuando lo ungieron, estaba en medio de las ovejas, cuidando unas ovejas que no eran de él, cuidando las ovejas de su padre. Cuando lo unge, toma el trono de rey, estaba escondido, venía huyendo de Saúl, tenía un montón vemos que eran los endeudados, decepcionados y todo un grupo de los de la cueva de Adulam, si usted se recuerda. Y ahí el Señor lo levantó y lo prosperó en gran manera. Pues la prosperidad no vino de David, la prosperidad vino de parte de Dios. Entonces, mira, hasta ahorita vamos viendo como un camino, como una especie de ascenso de lo que el Señor quiere que hagamos por medio de su palabra. Y primero es conocer la palabra, ¿verdad? Sabemos que hay una palabra de Dios que está ya sea en papel o ya sea en dispositivos, ¿verdad? Pero que son 66 libros, no más ni menos, sino 66 libros, donde Él nos dejó todas las enseñanzas, estatutos, normas, preceptos, para que los aprendamos, los conozcamos y los vivamos y alcancemos todas las bendiciones que hemos visto y otras más que vamos a ver. Segundo es, después que ya la conocemos, escucharla. Ya sea escucharla por medio de una prédica o escucharla cuando la leemos y nos habla, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y así es, más cortante que una espada de doble filo. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted está leyendo la palabra y lee un verso que ya leyó anteriormente, de repente algo salta a su oído, a su corazón y le dice algo de manera diferente, está viva.
Entonces, escuchar la palabra, escudriñar la palabra. Le puse, mire, esa palabra escudriñar suena así como algo raro, ¿verdad? Pero es estar y ver y volver a leer y ver qué significa en griego, ver qué significa el original, ver qué otras. A mí me encanta comparar versiones, tal vez unas de lenguaje sencillo, lenguaje más común, para tratar de entender lo que el escritor quería decir. Y también guardar la palabra. Ahora, ya que estoy en ese meditando de día y de noche, escudriñándola, la guardo en mi corazón, la atesoro. Porque más adelante, en cualquier momento del día, viene a mi mente lo que leí en la mañana y me sirve como bálsamo, como guía, como respuesta a lo que me toca vivir. Mira, a veces me ha pasado que sin saber lo que me va a tocar en el día, leo en la mañana y queda algo como dándome vueltas en mi corazón. Y de repente llama una hermana y mira, hermana, fíjese que esto me está pasando y lo que yo leí era el consejo que ella necesitaba. Y se lo traslado, mire esto y eso, hermana, qué bendición. Y dirá, qué pilas la hermana. No, qué pilas el Señor que me preparó desde la mañana para tener el oportuno socorro. Y eso también es aplicable para mi vida. Tengo que tomar una decisión y no sé qué tomar. Mire, hace un tiempo me pasó, leí cabal en el de las guerras, que le digo que no mucho me gustaban porque decía yo, es muchos nombres y muchas conquistas. Acababa de leer algo acerca de la conquista de Laquis y unos reyes y mire, y me quedó dando vueltas, no entendí, pero me quedó dando vueltas. Y luego se me presentó una situación donde tenía que tomar una decisión. Y en ese momento el Señor me reveló que era algo similar a la guerra que había leído y la respuesta estaba en la forma como se dio la guerra. Y a la hora de tomar la decisión la tomé en base a eso y el Señor me respaldó y yo sé que fue la respuesta de Dios para tomar una decisión correcta. Entonces, guardar la palabra en nuestro corazón, obedecer la palabra. Mire, no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, todo lo que el Señor nos deja aquí, no solo es para que nos pongamos cabezones y para que digamos, ya he leído la Biblia 7 veces de adelante para atrás y me sé las traducciones. No, es para que la obedezcamos, para que la pongamos por obra, para que procuremos poner cada una de las enseñanzas en práctica, aunque nos cueste al principio, pero con la ayuda del Señor Él nos va a ayudar a ir madurando nuestro carácter, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro proceder, para poder poner por obra cada una de sus enseñanzas. Y por último, mire, a lo que el Señor nos quiere llevar es que de tanto meditar la palabra, escudriñar la palabra, nos deleitemos en ella. Y mire, yo no sé qué es para usted un deleite o cómo entiende esa palabra, pero usted se acuerda de las caricaturas, si es de mi época contemporánea más o menos, las vio y si no, pues búsquele en internet, ahora en YouTube lo puede encontrar. Había un perrito que cuando le daban unas galletas, mire, se disfrutaba tanto esas galletas que empezaba a abrazarse y se las saboreaba, empezaba y hasta se elevaba el perrito por el deleite de la galleta, así de la palabra, mire. Que cuando usted lea la palabra, yo, bueno, tengo que sentarme. No tengo que sentarme a leer para cumplir un tiempo, no. Tengo que sentarme porque necesito deleitarme. Tal vez si me siento seca, tal vez me siento vacía, tal vez me siento triste, tal vez me siento cargada, tal vez me siento angustiada, yo no sé qué, pero yo sé que con 5 minutos que me tome, 10 minutos, 15 minutos, yo no sé, voy a deleitarme y va a ser como un nuevo aire para continuar el resto del día. Si hoy amanecí de malas, mira, hay días que uno siente que carga la cachucha volteada y todo le topa y todo es contra uno. Vaya a encerrarse a su cuarto. Deleites en la palabra. Y el Señor va a cambiar su entorno. Cuando se salga va a ser diferente. Le cambiaron el panorama completamente. Amén. Acompáñeme a Salmo 48. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Tu palabra se metió de tal manera dentro de mi corazón que me deleito en hacer tu voluntad. Entonces, mire, como empecé a escudriñar, a leer, a aprender, a deleitarme, a meditar de ella de día y de noche, se clavó de tal manera que para mí es un deleite obedecerla. Para mí es un deleite cumplirla, como decía nuestro Señor Jesucristo, era cuando decía, mi deleite es hacer la voluntad de mi Padre. Y como somos predestinados para llegar a ser a la imagen del Hijo, nuestro patrón a seguir, nuestro modelo a seguir debería ser el buscar deleitarnos en hacer la voluntad del Padre, imitando al Señor Jesús. Pero eso, porque ya la ley se metió en nuestro corazón. Y mire, ya no va a ser un peso decir, ay, es que tengo que dejar de mentir. No, usted se va a deleitar en que su hablar sea siempre la verdad, en que su sí sea sí y su no sea no.
Ya no es una lucha en que, si antes se engañaba, ¿verdad? Si antes era un engañador, ahora ya no es una lucha, así, no, ya tengo que hacerlo correctamente. Eso solito va a brotar como consecuencia de haberse estado usted deleitando en la palabra del Señor. Ahora el deleite va a ser cumplir la voluntad del Padre. Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mire, vivimos en un mundo que cada vez va de mal en peor, ¿verdad? Que lo vemos y las cosas que se dan en la sociedad, uno dice de veras qué cosas más horribles, ¿verdad? Pero eso se va a acabar. Esos malos deseos de las personas pronto van a ser avergonzados y destruidos. Pero el que hace la voluntad de Dios conlleva que vamos a permanecer, nos está prometiendo una vida eterna, una vida que trasciende, una vida que va más allá. Que aunque todo esto pase, nosotros vamos a permanecer y vamos a ser llevados a una nueva dimensión donde vamos a estar en la presencia del Padre. Salmo 112, verso 1 al 3, dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, mire, aquí hay otra bendición de deleitarnos en la palabra de Jehová, de gozarnos, de ponerla por obra. Y es que nuestra simiente, nuestros hijos van a ser poderosos aquí en la tierra. Mire, y no les estoy diciendo de que vayan a ser reyes necesariamente o líderes o qué sé yo, presidentes, pero que cuando ellos hablen haya autoridad, haya poder en su boca. ¿Y por qué no tomar puestos de trabajo, de jefes, y que sean respetados y que sean honrados como consecuencia de que nosotros nos deleitamos en los mandamientos de Dios, en su palabra, en ponerlos por obra? Y dice, la generación de los rectos será bendita, tus hijos serán benditos, tus generaciones, tus nietos, tus bisnietos van a ser benditos de parte de Dios. En tu casa habrá riquezas, dice, habrá hacienda y riquezas en tu casa y su justicia permanecerá para siempre. Serás considerado justo delante de Dios y te van a ver como justo siempre. Y acuérdate la bendición que hay en la palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces esa justicia que Dios te va a dar como consecuencia de haber guardado y poner en práctica sus mandamientos va a alcanzarte a ti y a tu descendencia para que nunca les falte el sustento. Entonces, acompáñeme ahora a Salmo 119, verso del 1 al 8. Mire, este es el salmo más largo que conocemos, ¿verdad? Que está en la Biblia. Pero yo me deleitaba al ver cómo en todo ese salmo se plasma el deleitarse en la palabra, el escudriñar la palabra, el gozarse en la palabra, el meditar en la palabra. Y empieza el capítulo con: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra de Dios es una lámpara. ¿Por qué? Porque nos muestra el sendero por el que debemos andar. Porque quizá en momentos oscuros de nuestra vida, donde tal vez nuestra fe falta, nuestra fe falla, donde los problemas y las angustias nos llevaron a una oscuridad y no podemos ver la salida, la palabra de Dios, podemos recurrir a ella y va a ser una lámpara que va a iluminar nuestros pasos. Dice: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Entonces, mire, voy a parar un momento aquí. Andan en caminos perfectos. ¿Por qué? Porque no se equivocan, porque no toman el atajo equivocado, no toman el cruce donde no es, porque andan conforme a la ley del Señor. Entonces su camino se vuelve perfecto. Dice: dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón. Cuando aprenda tus justos juicios, tus decretos cumpliré. No me abandones del todo. Entonces, mire, dichosos, dice, los que van por camino perfecto, porque esa luz de Dios, esa luz de la palabra les ilumina su camino y los va guiando paso por paso. Dice: los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Y por qué andan conforme a la ley? Porque en ella meditan de día y de noche. Entonces saben cuál es lo correcto, saben qué camino tomar. Dice: los que guardan sus estatutos, los que conocen sus estatutos los pueden guardar y los pueden obedecer
Y dice, y de todo corazón lo buscan. Dice, jamás hacen lo malo. Porque hay un temor de Dios que empezó como consecuencia, como leímos en el Deuteronomio 6, ¿verdad? Esta palabra, esta ley, esta enseñanza es para que aprendas el temor a Jehová. Entonces, como consecuencia de ese temor, te volviste sabio. Y como te volviste sabio, dice el sabio, ve el mal y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. Entonces, como consecuencia de que temes al Señor y te volviste sabio, jamás vas a hacer nada malo. Te vas a apartar de todo lo que es malo. Dice, no tendrá que pasar vergüenza cuando considere tus mandamientos. Mire, como todas sus decisiones son correctas, son bajo la luz de la palabra, nunca será avergonzado. No va a pasar pena, no va a pasar vergüenza. Dice, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Entonces, el aprender la palabra de Dios me va a ayudar a mí a dar una alabanza de corazón puro para que pueda decir el Señor con su debido respeto a David, ¿verdad? Esta hija, este hijo, es conforme a mi corazón. Me deleito en lo que escoge, porque lo hace en base a mi ley, porque ha meditado en mi palabra. Sigamos leyendo en el Salmo 119, verso 9 al 16. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Entonces, mire, aquí empieza, ¿cómo llevará el joven una vida íntegra? Yo pondría aquí, ¿cómo llevará el Hijo de Dios una vida íntegra? Una vida sin falta, una vida sin tacha. Y la respuesta es viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir conforme a su palabra? Si la escudriñamos, si no la conocemos de principio a fin, nos va a dar el pensamiento de Dios. Nos va a mostrar la forma como Dios piensa, la forma como Dios anhela que nosotros nos comportemos. Y dice también que lo busquemos de todo corazón. Mire, buscar al Señor de todo corazón, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues la suma de su palabra es verdad. En su palabra está todo lo que necesitamos para llegar a la meta, para encontrarnos con Él, para saber qué es lo que le agrada. Dice, atesorando en el corazón sus dichos, su palabra, como un tesoro, como algo valioso, como algo muy precioso, pidiéndole que nos enseñe sus decretos, regocijándonos en sus estatutos, en sus leyes, marque las riquezas. Entonces, mire, si es así, yo voy a ser feliz, tenga o no tenga riquezas, porque la palabra de Dios me causa regocijo, me causa alegría, en ella confío, en ella me guía y no me va a hacer falta nada más. Dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas, en tus decretos hallo mi deleite. Y jamás me olvidaré de tu palabra. Entonces, mire, como hablábamos, fue una escalera que nos llevó desde conocer la palabra de Dios hasta deleitarnos en su palabra. Y al deleitarnos en su palabra, vamos a arrebatar esta bendición que está en el Salmo 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones, los deseos, dice otra versión, de tu corazón. Otra versión dice, te concederá todo lo que tu corazón anhela. Pero como consecuencia de que el Señor es nuestro deleite, de que su palabra es nuestro deleite, que sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, como querramos llamarlo, son nuestro deleite y son nuestro regocijo en el nombre de Jesús. Así que damos gracias al Señor por esta palabra. Y quiero que me ayude a orar, hermanos, porque yo sé que todos hemos empezado el camino del Señor y hemos aprendido su palabra, pero nos falta mucho. Y anhelamos el ser llenos de su Santo Espíritu, para poder escudriñar más su palabra, para poder meditar en ella de día y de noche, para que haya en nosotros ese hambre y sed de su palabra. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, que bendice nuestra vida. Te pedimos, mi Dios, con todo nuestro corazón, que nos ayudes, Padre bendito, a deleitarnos en tu palabra, Señor, a que podamos meditar en ella de día y de noche, Señor, a que la conozcamos más, Señor. Pon en nosotros esa hambre y sed por tu palabra, Señor. Redarguye nuestros corazones, mi Dios, para que podamos no solo apartar un tiempo para leer tu palabra, Señor, sino que podamos deleitarnos en ella, gozarnos en ella y ponerla por obra, mi Dios. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor,
Y te damos a ti desde ya la honra y la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por este día más. Y los invito, hermanos, a que este fin de semana que se acerca, es un fin de semana de Santa Cena, busquemos la administración de la Santa Cena, ya sea físicamente o si no en tu casa, que prepare los elementos, pero que no te olvides de buscar al Señor en familia y deleitarte en esa bendición que el Señor nos tiene regalada y preparada para nosotros, en el nombre de Jesús. Te bendigo y si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.